un analista político, conocedor de la realidad de nuestro país, es nuestro primer invitado y para dirigir la entrevista, nuestro presidente ejecutivo, el doctor John Copiano. Gracias, mi querido René. Doctor Augusto Tandazo, un gusto recibirlo vía telemática aquí en esta estación radial, Radio Águila, y también retransmitido por Radio La Verídica y Canal Águila TV. Bienvenido, mi querido doctor Augusto Tandazo, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, ya que son para mí, para el país, sumamente válidos sus comentarios. Gracias, John, muy amable por la entrevista. Yo soy el agradecido por ponerme en contacto con los oyentes de este importantísimo medio de comunicación. Gracias, doctor. En la actualidad, sobre este caso, este juicio político al presidente de la República, entre otros juicios que se han presentado, este laberinto que se está presentando, no solamente a través de los actores de la Asamblea Nacional, unos a favor y otros en contra. Vemos ahorita apareció una pugna tremenda entre los asambleístas Ricardo Vanegas y Cortázar, el señor Fernando Villavicencio y los que presiden esta comisión de la corrupción o del Gran Padrino. ¿Qué lectura, doctor, se puede dar? ¿Es legal? ¿Se están tomando bien las vías para este juicio? ¿O es como dice el señor Villavicencio y el señor Ricardo Vanegas, que esto no tiene sustento legal y que todo es sencillamente por querer sacarlo al señor Guillermo Lasso y tapar, según ellos, los actos de corrupción que sí los tienen, de acuerdo a Ricardo Vanegas, un grupo de asambleístas y demás, otros más funcionarios, parientes de los asambleístas? Mire, John, esto es como cuando usted quiere armar un rompecabezas, que debe haberlo hecho alguna vez en la vida, yo igual. Así es. En un comienzo es difícil, ¿no es cierto? Porque no le calzan las fichas y uno cree que esto es acá y después se da cuenta que no es acá, pero comienza a armar el rompecabezas. Y el rompecabezas está armado, ya está armado, o sea, ya no hay nada que hacer. ¿Y sabe quién le dio el toque final al rompecabezas? Fernando Villavicencio, con el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, donde lo hunde, termina de hundirlo al presidente Lasso. De tal manera de que en este momento ese informe, aunque las recomendaciones y las conclusiones en un determinado momento van por fuera de lo dicho, no sé si me hago entender. ¿Sí? El análisis es una cosa, pero en las recomendaciones es tibio el informe, pero lo hunde definitivamente al presidente. Y voy a poner solamente un ejemplo de los muchos que puedo poner. Mire lo que dice el informe. Esto es gravísimo. Esto lo dice el informe en el acápite 2 de las 12 de las conclusiones. La acción de desmantelar un equipo de investigación, que es el caso del equipo de investigación del caso León de Troya, que tenían conocimiento de un caso de narcotráfico. Así es. Dice, textual, dice el informe de Villavicencio, la acción de desmantelar un equipo de investigación de uno de los casos emblemáticos de la lucha contra el narcotráfico constituye un atentado a la seguridad del Estado, considerando que el narcotráfico representa una amenaza a la seguridad pública. Entonces, si Villavicencio está a favor de Lasso, no tiene sentido, o sea, que la gente siga diciéndolo. Villavicencio lo hunde. ¿Cómo lo hunde? Cuando Villavicencio comprueba en este informe de manera pormenorizada que el 7 de julio del 2021 hubo una reunión en la Presidencia de la República en donde participó la comandante de la Policía Nacional del Estado, comandante general de la Policía Nacional, y compareció con el teniente coronel José Luis Erazo, y le hicieron conocer al presidente los detalles de la investigación que venían realizando respecto del caso León de Troya, que es un caso de narcotráfico y también de palanqueos de cargos públicos. Entonces viene el tema, le hacen conocer y después ratifica el informe de Fernando Villavicencio
que esto lo conoció hasta la saciedad el presidente Lazo, y lo dice que no hizo absolutamente nada para Así es. desmantelar esta estructura criminal y que tiene que dar razón de por qué cayó, por qué ese silencio de 550 y pico de días. Lo dice Villavicencio. O sea, eso no abona a favor de Lazo. Y luego dice que respecto de esta cuestión, terminan por archivar la investigación. Y entonces el tema es gravísimo porque aquí se ve una presión enorme hacia el fiscal de Manta, hacia el juez de Manta para que archive uno de los casos más poderosos y más duros, porque a través de esta estructura que la manejaban los albaneses, la manejaba Rubén Cherres y que lo involucraron también en los palanqueos a Danilo Carrera, esto era el tráfico de drogas hacia Europa fundamentalmente. Entonces, esto no lo pueden tapar el sol con un dedo. Y esto es gravísimo lo que pasa allí. Si quiere se lo cuento en breves Claro que rasgos. sí. Lo que... Claro. Mire usted, luego de la reunión con el presidente de la República el 7 de julio del 2021, el general Ponce, Giovanni Ponce, Giovanni Ponce, que fue destituido una vez que llegó el presidente de uno de sus viajes. ya vamos a hablar de eso y usted va a atar los cabos. Giovanni Ponce es el que ordena la desmantelación por orden de la comandante Varela, y esto lo dice el informe de Villavicencio también, y obviamente también lo dice el informe de la Comisión Ocasional. O sea, los dos están hablando en el mismo idioma, pero se hacen los giles, especialmente el grupo en este caso, del asambleísta que está haciéndose como que está en contra. No, estamos hablando de Ricardo Ricardo Vanegas. Vanegas. Pero están de acuerdo en lo básico. O sea, aquí no hay desacuerdos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El general Ponce desmantela la unidad de investigación del caso León de Troya, que tenía a su cargo la papa caliente de este caso de narcotráfico. Y la desmantela y está comprobado en el informe de Villavicencio, incluso con los oficios, los memorandos, que les ordena y los manda a los 4 puntos cardinales del Ecuador, a los oficiales de policía que tuvieron a su cargo este caso. Y entonces, comenzando por el teniente coronel José Luis Cerazo y terminando por todos los que tuvieron que ver con esto, los desmantelan y los mandan a otras unidades. Y luego logran que se archive el tema. Pero viene el tema que está atado, porque esto yo lo he dicho, John, lo he dicho, y ahora este razonamiento mío, que era una percepción clara, ahora ya está en papel y por escrito. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto cuando el presidente de la República llega al Ecuador y se entera del caso Bernal, dice, y está comprobado en el mismo informe de Villavicencio, y ordena, y eso lo supo todo el Ecuador, ordena que lo saquen el general Giovanni Ponce y el general Goyes, que lo saquen de la policía inmediatamente, que no hay nada que hacer. Pero misteriosamente nunca lo sacaron. Nunca lo sacaron como en el fútbol. Comenzaron a quemar tiempo. ¿Para qué? Para que no salgan. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que en el fondo no lo podían sacar a Ponce ni a Goyes, porque los dos tuvieron que ver con este tema. ¿Cómo lo sacaban a Ponce en semejante momento? En semejante momento, cuando Ponce es la figura clave, conjunto a la comandante Tania Varela, de lo que pasó con esta unidad investigativa del caso León de Troya. Entonces quedaron dentro de la policía. Pero además se demuestra un hecho que es un hecho terrible, porque ese sí ofende la dignidad, y entiendo que habrán enormes repercusiones en el ámbito civil incluso, y en el ámbito posiblemente penal. En el caso que se demuestra en el informe de Villavicencio, que allí se acuerda sacar a 3 generales de la policía, con el tema de la acusación de narcotráfico, pero que en esto concurren a la Embajada de los Estados Unidos, el general Ponce junto al general Vargas, a informarle al embajador de Estados Unidos que hay narcogenerales. Que esto lo hemos venido diciendo, porque desde el comienzo se supo
que la misma embajada dijo que ellos no son los que generaron información, sino que les dieron. Entonces yo razonaba en las entrevistas de esa época y decía, ¿y quién les dio? Pues no había más que la policía. Pero entonces, utilizando un lenguaje popular, se comen a los 3 generales, pero no se los comen porque, por último, diciendo que son incompetentes, incapaces, que no deben seguir, se los comen haciendo un trabajo sucio ante la Embajada de Estados Unidos de América, diciéndoles que son narcogenerales y crear ese ambiente. Y lo sacan manchados, porque esos nombres salieron con el decreto del presidente que les dio la baja, pues. Ahí estamos. Entonces salieron manchados, les afectó la honra. ¿Y para qué era todo esto? Para que ascienda el esposo de la comandante general de policía. Asciende el esposo de la comandante general de policía al grado de general. Entonces estaban comerse un montón de generales para que haya el cupo para que suba. Y suba ella con otros coroneles también. Entonces, esto es terrible, porque imagínense lo que es manchar la honra de una persona diciéndole, te saco porque el embajador dice que aquí hay narcogenerales, pero el que queda recontra mal y que tiene que darle explicaciones al país, así como se metió a hablar lo que no le correspondía y a inmiscuirse en asuntos internos del Ecuador, tiene que el embajador dar la cara y reconocer que le vieron una cara de pendejo, porque lo utilizaron al embajador Fitzpatrick para que haga esa declaración pomposa, un hombre que primero actúa y después piensa, y esto nos va demostrando en varios de los hechos que ha hecho acá en el Ecuador. Y entonces armaron todo un entramado, que esto nace de una especie de pacto colusorio. O sea, la comandante va y le muestra al presidente y le dice, vea presidente, es un caso gravísimo, y ¿sabe qué? Le cuento una cosa, está metido su cuñado. Y entonces Lazo tiene que habérselo puesto los pelos de punta. Claro que y a sí. continuación le dice, pero también hay que sacar a unos generales que están metidos en este lío para ayudarle a su esposo. Entonces ese fue el chantaje que se lo metieron a Lazo, y que Lazo cayó en el chantaje, porque sabía que estaba su cuñado ahí metido en el lío del caso León de Troya. Y entonces con base en esto, entonces logra ella su cometido de que su esposo llegue a general comiéndose el honor de algunos policías. Entonces, esto es importante, pero además en el informe de Villavicencio también se ve con escrito en blanco y negro, que esto, por ejemplo, cuestiona y dice que la Fiscalía, cuando conoció el caso León de Troya, el fiscal de Manta, el fiscal Balda, debía haber abierto varios cuerpos procesales, dice, varios cuerpos, para no hacer una investigación de todo en un solo cuerpo, porque hay varios delitos que se cometen, y habla de tráfico de influencias, habla de delitos en general, imagínense esta palabra, de delitos contra la administración pública, que son los que toda la gente de Lazo dice, aquí no hay delitos contra la administración pública, y Villavicencio les dice, sí hay, más bien debieron haber abierto un cuaderno procesal aparte para analizar el tema narcotráfico por un lado y los delitos contra la administración pública por otro lado. Y habla también de los delitos contra la seguridad del Estado, que tanto en todos los medios de comunicación cacarean y dicen, aquí no hay delitos contra la seguridad del Estado. Ahí están. Y lo dice Villavicencio. Entonces, ¿cómo pueden tapar la luz del sol con un dedo? No lo pueden tapar. O sea, a estas alturas, no es que esto es lo determinante, pero es como decirle la cereza en el pastel. Villavicencio, con el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, le terminó de desconectar el oxígeno al presidente Lazo. Después de eso, ¿qué salida tiene? No tiene ninguna ya. Clarísimo, clarísimo. ¿Cuáles son la actuación de última hora, ya escuchándole a usted con tanto detalle? Esto se habría configurado ya haber totalmente blindado esta estructura organizativa funcional que estaba en marcha de hace algún tiempo, porque esto no es de ahora con estos albareces, pues, ¿no? Esto de Cherres no es de ahora. No, esto viene desde hace mucho tiempo. Ya, pero donde sí es evidente es cuando... Ya, y esto de haber ordenado, porque de una manera alguien ordenó de que
se desmantele este grupo de investigadores, que eso es gravísimo y todo lo que usted ha explicado contra el sistema investigativo del Ecuador, ¿verdad? Igualmente el presidente de la República no solamente ya es responsable por asuntos de omisión, sino también sería parte activa de esta, o no, de este drama. Absolutamente tiene una parte activa, porque él desmantela un caso de narcotráfico, y aquí viene el tema que a mí me gustaría que esta entrevista la escuche el embajador norteamericano. Ujú. Si se da cuenta el embajador que aquí hubo una estructura de corrupción y una estructura de narcotráfico que el presidente brindó para que esto no se lo destape. Y entonces viene el tema, ¿cómo es que la OEA lo respalda y cómo es que los Estados Unidos se quedan callados? ¿O es que los Estados Unidos dicen sí al narcotráfico cuando es un amigo el presidente de la República y que está involucrado en el tema y no al narcotráfico en otros casos? O sea, el tema es Es gravísimo, gravísimo. porque el que sale absolutamente comprometido del tema porque le vieron la cara fue el embajador de Estados Unidos. Entonces, pero luego viene el tema, cuando se ve cómo el fiscal pide el archivo, el fiscal Valda de Manta, y lo pide al juez de Manta, y dice que no hay elementos de convicción, Así y es. que en definitiva no hay nada cuando estaba absolutamente demostrada esa estructura de corrupción y esa estructura de narcotráfico, y que diga que no hay elementos de convicción, y otra, que el juez se crea de que no hay, como que el juez solamente le oye al fiscal. Hay un dictamen de la Corte Constitucional que es vigente porque es un dictamen que causa Estado, que Doctor. dice que Ujú. el juez, porque el juez es el que administra justicia, Así es. que el juez no está obligado a atender el dictamen, ni la posición, ni los pedidos del fiscal, que él es independiente, que el fiscal es un sujeto procesal y que el juez tiene que tomar las decisiones. O sea, en otras palabras, que si el fiscal le dice blanco, no necesariamente el juez tiene que decir blanco. Así es. Y si le dice negro, lo mismo. Y entonces, ¿cómo es que el juez también dijo, sí, como dice el fiscal, que lleva la acción penal pública, que aquí no hay nada, entonces archivo? ¿Y qué no viste el proceso? El proceso tenía 1000 y pico de páginas. Entonces no era un tema así nomás, como para decir, échese el tarro de la basura. ¿Cómo? Por eso es que el momento que se ha llamado a declarar el fiscal y el juez, van a tener que cantar la comparsita o la marsellesa, pero van a tener que cantar. O sea que ¿Quién les presionó? ¿Por qué lo hicieron? la Corte Constitucional tiene Pero, tiene pero un... además, pero además le quiero aclarar un Ajá. temita. Está demostrado que el general Giovanni Ponce, director nacional de la lucha contra las drogas en ese Antidroga. momento, fue el que ordenó, y está el documento donde ordena la desmantelación de la unidad de investigación. Así es. O sea, aquí no hay una suposición, está el documento. Entonces, Ponce está frito, lo mismo que Goyes, Así están es. fritos. Y ahora entendemos por qué razón el caso Bernal lo taparon. Porque ahí Así es. estaban metidos oficiales de policía. Y estaba Y Ponce entonces los también. redujeron a la mínima expresión, que es el responsable es Cáceres, con la ayuda, no con la ayuda, sino que también tiene una responsabilidad por omisión el subteniente Camacho. Así Ese es. es el caso más írrito de la justicia que ha habido, el caso María Belén Bernal. Ujú. Porque taparon y porque tenían que tapar, porque no podían destapar la olla podrida que hay en la policía, porque esa olla podrida está comprometida con otros casos, en especial con el caso León de Troya. Entonces lo taparon. Ahora, sobre la Corte Constitucional, espero su pregunta, que creo que me la iba a hacer. Así es. Yo digo, y ahora la Corte Constitucional no tiene que actuar, esperamos, en derecho, bueno. A ver, la Corte Constitucional, mi querido John, está metido en un callejón sin salida. A eso me Y le refiero. explico por qué está metido en un callejón sin salida. Porque tiene pronunciamientos. En el caso Jorge Glass, yo tengo el dictamen, porque yo no hablo en el aire. Yo lo Pues sé. si me pongo a hablar en el aire sería terrible. En el dictamen de Jorge Glass dice que la Corte Constitucional solamente puede revisar temas de forma, no de fondo, porque eso le corresponde al titular de la fiscalización, que es la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué le interesa a la Corte? Fundamentalmente, si hay los 46 votos,
que es la tercera parte de los legisladores, de los asambleístas, para que se lleve a cabo la solicitud de juicio político, que los hay, porque el informe se aprobó con 104 votos. Así es. Segundo, que se singularice las infracciones cometidas. Están singularizadas en el informe que se aprobó por parte de la Asamblea Nacional, donde se hizo incluso una corrección en la redacción del informe. Entonces, está singularizado. La Corte no puede entrar a analizar pruebas ni el fondo de la cuestión porque no es una Corte penal. Tiene que ver los temas de procedibilidad, de admisibilidad. Y esto lo dijo en el caso Glass. Y lo ha venido diciendo en varios otros pronunciamientos, en donde ellos no tienen la menor oportunidad de salir. Voy a ponerle un ejemplo. En el caso de la sentencia del 29 de septiembre del 2021, caso 2137-21EP, dice, esto es importante para taparles la boca a todos los que hablan de memoria. El control político e institucional es efectuado por órganos políticos en función de criterios de representación popular, mientras que el control jurídico es efectuado por jueces con conocimientos jurídicos especializados e investidos de jurisdicción. Luego dice, el control político es esencialmente de carácter subjetivo, en cuanto se fundamenta en criterios de libre apreciación, oportunidad y confianza política, mientras que el control jurídico es de carácter objetivo en cuanto el juzgador se encuentra sujeto al derecho, al ordenamiento jurídico y a la técnica jurídica. Y finalmente, para no hacerlo largo, dice, un proceso de control político por la naturaleza propia de estos, no se puede manejar un estándar igual ni rígido al que se maneje un proceso jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso es un tema político, el juicio político, de control político. No es un juzgamiento penal donde me demuestra, como dicen los defensores de Lazo, las pruebas y me demuestra el cometimiento de tal infracción. Eso se hace en el proceso penal, donde se va a la minucia de la investigación, pero en un juicio de control político el tema es absolutamente diferente. Pero no solamente esto, porque esto sería lo poco. Henry Cucalón, el 7 de noviembre del 2017, dice en un Twitter de las 21:43 horas del 7 de noviembre de 2017, responsabilidad política del vicepresidente es notoria e irrefutable. Dice, ni el CAL ni la Corte Constitucional deben entorpecer el enjuiciamiento. Entonces, ahora tenemos otro Henry Cucalón. Así es. Un Henry Cucalón que piensa de otra manera. Mire lo que dijo cuando llevó a cabo, él fue uno de los interpelantes del juicio político contra Carlos Vaca Mancheno en abril del 2018. Lo recuerdo. Y yo me quedo con lo dicho por Henry Cucalón. Dijo cuando era asambleísta, la responsabilidad política no es en sustancia más que la retirada de la confianza que se otorgó a alguien para ejercer funciones públicas, retirada de confianza que apareja la pérdida del cargo público que se ocupaba. Por eso mismo la responsabilidad política está completamente desligada a la responsabilidad jurídica por daño o falta. Dice que esto equivale a desembarazarse del político indeseado, cualesquiera que sean las causas, sin más trauma que ese, el de prescindir de él. ¿Dónde está el Henry Cucalón? ¿Dónde está el Henry Cucalón? Y lo que dijo la Corte Constitucional cuando emitió el dictamen para que lo juzguen a Jorge Glass, dijo, pretender equiparar un juicio político a un proceso judicial es desconocer y desnaturar la institución, se refiere a la institución del juicio político. Entonces, ¿qué vienen a cantarnos cantos de sirena para que les creamos? Cuando en esto no hay nada que hacer. Eso es prácticamente, es imposible revertirlo. Pero además, lo dice tanto Villavicencio como lo dice la comisión ocasional, que hubo $1.500.000 de Rubén Cherres, persona vinculada al narcotráfico. Así es. Que ese $1.500.000 fue a la campaña electoral de 2021. Entonces, y que lo hicieron a través de un frente de independientes. Por eso es que cuando piden información al Consejo Electoral, dejen de estar pasando el tiempo. Esto lo hicieron a través de una estructura paralela para llevar los gastos de la campaña, que era este frente de independientes con el que lo manejaban. Entonces, frente de independientes que fue presidido por Iván Correa,
que después fue secretario de la administración, y que Iván Correa trabajó 28 años en el Banco de Guayaquil, igual Así que es. Hernán Luque Lecaro. Pero además hay igual que Luque Lecaro. 10 años. Pero hay un tema que es importantísimo ver. Ujú. Mire, esto es que yo digo una cosa, el presidente Lazo, o sea, eso le pasa por no tener gente que le enseñe. Lo primero que se enseña es aprenda a callar, calle, Así es. no diga una palabra porque cualquier cosa lo incrimina. El 22 de enero del 2023 en Radio Pichincha se publicó las declaraciones de Guillermo Lazo, donde dice: Hernán Luque Lecaro ha generado dinero mal habido. Así fue. Entonces, si generó dinero mal habido, ¿quién es el responsable? El presidente, y le voy a explicar por qué. Porque la designación del presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas no es una designación cualquiera, como cuando usted designa un ministro o designa alguna autoridad. El presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas es el delegado del presidente de la República. Totalmente. Entonces, es delegado. Al ser delegado, no solo designado, sino delegado, así dice la norma jurídica, entonces tiene que responder por lo que dice el Código Orgánico Administrativo, en el artículo 71. Efectos de la delegación. Doctor. Son efectos de la delegación, déjeme terminar 5 segunditos. Yeah. Son efectos de la delegación. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. Si el delegado, por el delegante, si el delegatario, Hernán Luque Lecaro, hizo dinero mal habido, ¿quién debe responder? El delegante, el que le encargó, por norma jurídica. Esto no es un tema de apreciación. Ya. Entonces, Para finalizar, ¿cómo sale de este bache? Doctor, ya para finalizar, de acuerdo a todo lo que usted nos ha manifestado y muy claro, lo ha hasta desglosado, significa, háganos una pequeña lectura, ¿en qué cree usted que va a terminar esto? Porque con las cosas que se dan en el Ecuador en última hora, ya uno no puede creer ni siquiera, porque aquí está clarísimo lo que usted ha indicado sobre este juicio político y lo que tiene que ver el presidente de la República desde su comienzo, está clarísimo. Pero de acuerdo a las tomas y daca y todo lo que sucede en este país, las Fuerzas Armadas todavía no ha dicho ni pío. ¿Qué cree que va a pasar? ¿En qué cree que va a terminar esto? Pero le cuento una cosita solo para dejarle pensando. Ajá. Se reunieron la semana pasada 45 almirantes y generales en servicio activo. Con el Frente de Defensa. ¿Qué trataron? No sabemos. Pero cuando el río suena, piedras trae. ¿En qué momento se reúnen? Primera cuestión. Segunda, si vemos en perspectiva, lo que puede pasar es que el presidente aplique la muerte cruzada, que es un derecho constitucional que lo tiene. Clarísimo. Pero si la aplica este momento, posiblemente le va a dar un triunfo a la tendencia de UNES, para que las elecciones suba al poder. ¿Qué es lo que están buscando? Ya, entonces viene el tema. Lazo tendrá la cabeza y la sagacidad como para decir: si yo me voy por la muerte cruzada, estoy dando el triunfo a mis detractores. O acepta la destitución para que se quede Borrero a cuidar la retirada. No sé si la cabeza, la inteligencia Lazo sería lo más inteligente, como para darse cuenta de que es preferible que se quede cuidando la retirada el vicepresidente, que él se quede para en el corto tiempo después tener una avalancha que se le venga encima. Entonces, no sé si él llegue a ese punto de analizar con frialdad, porque se ve que es una persona que, como se dice vulgarmente en el pueblo, primero corta y después cuenta. O sea, no es una persona que analiza con detenimiento las cosas. Pero en todo caso, la suerte está echada. Está echada ya. Está echada, y con esto la Corte Constitucional no se le va a ocurrir a la Corte comenzar a estudiar el caso y a quererle darle forma de que esto no procede, porque sería el acabose de la Corte y posiblemente puede generar algún momento de esos que no sabemos que puede pasar en el Clarísima Ecuador. La situación que está pasando en el país, entonces, doctor. ¿Qué puede pasar? Y luego vendría el juicio político, donde se analiza temas políticos, no jurídicos. Así es. Es importante verlo. No es que tienen que comprobar. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Cucalón, Ricardo Vanegas, todos los que están defendiendo, ellos lo saben que es un juicio político y que mandan son los votos.
Pero permítame, antes de que se vaya, solamente 5 segundos decirle. Ya, El día de ayer aparece entre las noticias del cable internacional, y también se hizo eco de esto los periódicos de acá, los medios de comunicación. Hay un comunicado sin firma de la Secretaría de la OEA del 5 de marzo, en donde dice que la Secretaría de la OEA expresa la importancia absoluta de apego a la institucionalidad democrática y del respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales, y que la Secretaría General llama a los actores políticos sociales ecuatorianos a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional. A ver, ¿qué carajo tiene que hacer la OEA? A venirnos a dar una clase. La Constitución del Ecuador, de este país soberano, contempla varios eventos para que el presidente pueda irse a la casa. La muerte cruzada, la destitución, el tema de la incapacidad mental, el tema de los paraísos fiscales. Hay varias formas de que él se vaya. Y todas son constitucionales. Entonces aparece un comunicado de la Secretaría General de la OEA. Pero viene el tema. Cuando yo analizo el tema de la OEA, que ya lo he hecho varias veces, la OEA no es pues que es la OEA, pues de la Secretaría General. La Secretaría General es un órgano que creo que está en el 6º nivel de importancia. La Secretaría es secretaría. Yo he sido secretario general de la Organización Latinoamericana de Energía. Y a mí no se me ocurría hacer una declaración a nombre de la política energética de todos los países o cuestionar o decir alguna cosa. El secretario general dice el artículo 107 de la Carta de la OEA. Es el órgano central y permanente de la Organización de Estados Americanos. Ejerce las funciones, mira las funciones, que le atribuye a la Carta. El artículo 112 de la Carta consta las atribuciones y ninguna le dice que tiene que meterse en los asuntos de otros estados. Así es. Bien, mi querido que doctor. tiene que hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General. Aquí no se ha reunido la Asamblea General de la OEA. Voy a pasar Y que tiene que cumplir los encargos que le encomiende la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Entonces, ya lo tengo al doctor Juan Falconi Puy esperando. Almagro, ¿cómo así opina sobre temas del Ecuador? Así es, doctor. Es terrible y confunde a la gente. Así es, doctor, discúlpeme ya para finalizar. Ya lo tengo al doctor Juan Falconi Puy esperando. Le quiero agradecer por su gentileza, muy gentil por haber aceptado nuestra invitación y clarísimo, estamos clarísimos y gracias por su exposición. Gracias a usted, John, un saludo a la audiencia y nos estamos viendo en otra oportunidad. Que Dios lo bendiga. Gracias, bendiciones. Hagamos, ingeniero Jorge León y René, a ver si vamos a inmediatamente ingresar a la